Hola, soy Gus Aguilar y antes de que empiece este Snap Show les quiero contar brevemente que he creado este podcast especialmente para contar historias en audio. Quiero apelar un poco a lo chido que ofrece el sonido por sí mismo. Así que nada, disfruten un montón Snap Show, 15 minutitos o menos en audio. Gracias. Bye. Christopher Robin dijo: algunas personas son buenas con los niños, otras no. Es un don. ¿Lo tienes o no? Mi padre no lo tenía. Esta es la historia real de Christopher Robin y Winnie the Pooh. Soy Gustavo Aguilar. Bienvenidos, Snappers. ¿Estás escuchando? Snap Show. Con un servidor, Gus Aguilar. Snap Show. A través de la historia, Winnie the Pooh y sus amigos se han convertido en uno de los personajes ficticios más famosos de todos los tiempos. El origen de esta historia está llena de tensión en la familia de Alan Alexander Milne. Su autor expuso al niño de quien tomó la inspiración de Winnie the Pooh a un trauma que lo siguió toda su vida. Ese niño fue su hijo, Christopher Robin. Todo inició en Winnipeg, Canadá. Un soldado veterinario decidió atravesar el Atlántico con una osa llamada Winnipeg, que luego se simplificó su nombre a Winnie. Su intención era llevar a Winnie a casa con él al final de la guerra, pero como sabemos, la guerra duró mucho más de lo que se podía imaginar, por lo que decidió llevarla al zoológico de Londres y fue entonces que conoció a Christopher Robin. Cuando Winnie ya era una osa adulta, creó una conexión única con Christopher, que apenas tenía 6 años de edad. El nexo que crearon fue tal que siempre que le iba a visitar al zoológico, jugaban. Era como si la osita viera en los ojos del niño un vacío que remover y regalarle una sonrisa. Los animales tienen una sabiduría excepcional. Entre otras tantas cosas, es lo que los hace superiores a nosotros. Pero, ¿qué y por qué la tristeza permeaba tanto en Christopher? El sueño de sus padres era tener una niña. Cuando Christopher Robin nació, todo cambió y ellos se desentendieron de él. Dejaron a su hijo a cargo de su abuela y su nana full time. Su educación y cuidado dependían en gran parte de ellas, mientras que sus padres siempre se mostraron reticentes ante la idea de tener un hijo varón, su único hijo. Su madre estaría al pendiente de él cuando de vestir se tratara y se aseguraría que la ropa e incluso el peinado evocaran sutilmente al de una niña. Y Christopher Robin se convirtió en un niño solitario. ¿Y qué ocurre cuando somos niños y nos sentimos apartados? Jugamos, inventamos, en pocas palabras, imaginamos y creamos. Siempre que Christopher regresaba a su casa después de jugar con Winnie en el zoológico, creaba historias con sus peluches. Christopher Robin tenía un oso de peluche y le cambió el nombre por el de Winnie. Su padre se inspiró al ver al niño jugando con el oso Winnie y otros animales de peluche que tenían todo tipo de aventuras en el bosque detrás de su casa. Ernest and I are putting your bear in a book. We're putting you in it too. What will you call me in the book? Your real name, Christopher Robin. Alan Alexander Milne, quien era escritor de libros para niños, novelas policíacas, obras de teatro, comenzó a escribir las historias que Christopher Robin Milne inventaba con su oso Winnie y el resto de sus amigos. Tiger, Piglet. The creatures in the story are toys. They're toys, but the woods are real. Winnie the Pooh. Y entonces se preguntó, ¿cómo mi hijo puede ser beneficioso en nuestras vidas? Capitalicémoslo. Hagamos de Christopher un producto, alguien que nos dé dinero. Mientras el éxito cada vez era mayor, la vida de Christopher Robin se iba destruyendo. En la escuela sus compañeros se burlaban y lo molestaban por aquellas historias que habían surgido de su imaginación. Y es que su vida privada, en pocas palabras, había sido totalmente expuesta sin su consentimiento. Lo castigaban obligándolo a contestar cientos de cartas a sus fans. Su imagen y su voz fue vendida por sus padres al mejor postor. God bless Mummy. God bless Daddy. God bless New. Amen. Forgotten someone? Who? Keep thinking. Me. I forgot to bless me.
God bless me. Christopher Robin llegó a odiar profundamente a su padre por usarlo como una máquina para hacer más y más dinero. Como cualquier otro niño, Christopher Robin creció. Aprendió boxeo como una manera de defenderse de las burlas de sus compañeros. Y a los 18 abandonó sus estudios y fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en oficial y fue enviado a Oriente Medio e Italia. Regresó a su vida diaria y siendo un adulto, Christopher Robin se casó con una prima hermana. La relación con su padre se ajustó y lo visitó cuando estaba enfermo, poco antes de fallecer, pero no volvió a ver a su madre, ni siquiera en su lecho de muerte. Abrió una librería con su esposa, un destino irónico, pues como librero tenía que encontrarse frecuentemente con fanáticos de Winnie the Pooh. Incluso más mortificante debe haber sido como Christopher Robin destacó en sus memorias que las opiniones estaban basadas en un personaje que no era realmente él. Y es que ahí, en ese testimonio, me parece que radica gran parte de la razón por las cuales él fue infeliz en su infancia y a través de los años con la sombra de Winnie the Pooh. Se sorprenderán que les diga que él nunca aceptó los derechos de autor que le ofreció su padre por las historias de Winnie hasta que tuvo una hija que nació con una enfermedad cerebral. Christopher Robin murió el 20 de abril de 1996 a los 75 años. Gracias a las hijas de Walt Disney, a mitad de la década de los 60, terminó comprando sus derechos de imagen. La mayoría de nosotros conocemos a Winnie Pooh por Disney. 9 cortometrajes, 5 series de televisión, 5 películas, incluyendo la película de Tigger que... me acuerdo que de pequeño lloré porque Tigger buscaba a su familia y sus amigos se vestían de tigres y qué caray, era muy conmovedor. ¿Qué? ¡Qué ridículo! ¡Es un salto muy poderoso! Y por supuesto la versión live action de 2018 llamada Christopher Robin. ¿Qué pasará si te olvidas de mí? Osito bobito, nunca te voy a olvidar, Pooh, lo prometo, de cuando cumpla 100 años. También existe una película que no es de Disney y que relata mucho más cercana a la realidad todos los hechos que ocurrieron. Mom, then. Where to? Home, I should think. La película se llama Goodbye Christopher Robin y es protagonizada por Domhnall Gleeson, que hemos visto en películas como Cuestión de Tiempo y Ex Machina, y Margot Robbie. De las dos películas live action que existen de Christopher Robin, la película de Disney me parece que está más alejada de la realidad. Tenemos a un Ewan McGregor que se supone que es Christopher Robin de mayor y vive una vida burócrata, aburrida, y se encuentra con sus peluches que cobran vida, que lo hicieron soñar y jugar tanto en la infancia y le recuerdan la importancia de nunca dejar de ser un niño. Me parece cursi, y bien dicen que la cursilería es el mal gusto de los buenos sentimientos. Por otro lado, Goodbye Christopher Robin es una historia mucho más realista, que nos retrata la tormentosa y triste realidad de lo que les estoy platicando, pero en 2 horas de duración. Hablemos ahora un poco de el legado de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh fue traducido hasta en latín. En 1960 se convirtió en el único libro en latín en entrar a la lista de bestsellers del New York Times. Winnie the Pooh está en la lista de íconos de Inglaterra, considerado uno de los mejores personajes de la literatura británica. La revista Forbes calificó a Pooh como el personaje ficticio más valioso en 2002. Más de $6 billones en ganancias. Nuestro osito que ama la miel tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En Varsovia y Budapest hay calles con su nombre. Y el dato que más me llama la atención, y quiero ir a ese lugar, lo quiero conocer. El bosque donde se desarrollan las historias de Pooh y Christopher Robin existe en la realidad y se llama Ashdown Forest, en Inglaterra. De manera misteriosa, Winnie the Pooh posee cierta
melancolía y madurez detrás de cada uno de sus personajes. Y les cuento que la investigación a fondo que hice para escribir y grabar este Snap me parece entender mucho mejor la historia. Más allá de las caricaturas, hay un legado de la literatura infantil, una historia difícil de digerir que, si bien no es trágica, pero es cruda. La fama de un oso a costillas de un niño. Christopher Robin solo quería que su padre escribiera un libro y su papá entendió todo mal. A.A. Milne intentó escribir nuevas cosas, pero ni siquiera sus antiguos lectores lo aceptaron. Puede que después del éxito arrollador de los 4 libros, de la serie de Winnie the Pooh y las 2 colecciones de poesía, Alan Alexander Milne quiso eliminar esa fama que terminó borrándolo del mapa con todo su trabajo hecho antes. La casa en la esquina de Pooh es un libro que guarda una frase muy particular. En ese lugar encantado sobre lo alto del bosque, un niño y su osito siempre estarán jugando. Pues Milne no sabía lo cierto que eso sería. Detrás de la verdadera vida del mejor amigo de Winnie Pooh hay asperezas y sabores agridulces, pero incluso ahora, a 138 años de su nacimiento, el niño y su osito siguen jugando sobre las páginas y en las imaginaciones de miles de niños de todo el mundo. Gracias, Christopher. Winnie marcó la infancia de muchos de nosotros y espero que te estemos haciendo justicia. Arrivederci. Snap Show. Con un servidor, Gus Aguilar. Snap Show.